Hola, buenos días. Mi nombre es Lizeth Tatiana Garzón Murcia y hoy quiero profundizar un poquito sobre Bélgica, hablar sobre su historia, su geografía, su población y si en este caso existe aplicación del derecho internacional privado. Primero quiero hablarles un poquito de cómo fue la historia del derecho internacional privado en Bélgica. En este caso hablamos de que pues esta fue ligada a una evolución que tuvo el Estado de Belga y su creciente interacción pues con diferentes países, que es lo que hace pues que se desarrolle pues todo este proceso. Antes de la promulgación del código en específico, la aplicación del derecho internacional en Bélgica se basaba en cierta jurisprudencia que se usaba en tribunales y en la doctrina de los juristas. Se aplicaban principios generales y normas consuetudinarias para resolver conflictos de leyes y jurisdicciones. Al igual que en otros países europeos, estas teorías de la escuela estatutaria, en este caso hablamos tanto de Francia como de Italia, influyeron dentro del desarrollo del pensamiento sobre el derecho internacional privado en Bélgica. En este caso lo que se buscaba era determinar qué estatuto o qué ley era aplicable en diferentes situaciones jurídicas para ciertos elementos extranjeros. Los tribunales en Bélgica fueron los que jugaron como este papel fundamental en la formación de las normas del derecho internacional privado, ya que a través de sus decisiones en ciertos casos se fueron estableciendo algunos criterios para determinar cuál era la ley aplicable en diversas materias. Bélgica ha sido uno de los numerosos tratados internacionales que contienen normas del derecho internacional privado en ciertas áreas, como hablamos de convenios de transporte, propiedad intelectual. Esos tratados han tenido un impacto directo en la aplicación del derecho internacional privado en el ordenamiento jurídico de Bélgica. Algo que es súper fundamental es la Ley 16 de julio del 2004, que contiene el Código del Derecho Internacional Privado. En esta ley lo que se codificó y sistematizó fue una parte de normas del conflicto de las leyes y las jurisdicciones que se aplicaban hasta entonces. En este caso lo que generaba era como mayor seguridad jurídica y cierta claridad. En este código se abordaba una amplia gama de materias, incluyendo el estatuto personal, las obligaciones contractuales, las obligaciones extracontractuales, los derechos reales, las sucesiones, entre otras. Bueno, como Bélgica era uno de los miembros de la Unión Europea, también se incorporó a un ordenamiento jurídico de la normativa que era la UEA, en materia del derecho internacional privado, que ha armonizado aspectos como la competencia judicial, reconocimiento en la ejecución de resoluciones judiciales en cierta manera civil o mercantil. Leyes aplicables a las obligaciones contractuales y leyes aplicables a las obligaciones extracontractuales como en otros tipos de contratos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la geografía de Bélgica y su impacto dentro del derecho internacional privado. La geografía de Bélgica tiene varias implicaciones en el derecho internacional privado, ya que su posición es súper estratégica, ya que está en el corazón de Europa. Este limita con Francia, con Luxemburgo y con los Países Bajos. Lo convierte como en el centro de tránsito y relaciones comerciales y personales transfronterizas. Esta proximidad geográfica aumenta como cierta frecuencia de situaciones jurídicas que tienen pues elementos extranjeros. Bélgica es un país densamente poblado con una alta tasa de movilidad de personas tanto de sus ciudadanos hacia otros países como extranjeros hacia Bélgica. Esto genera numerosas situaciones dentro del DIP que son relacionadas con el estatuto personal, con el derecho de familia, pues entre otras. Bruselas es la sede de importantes instituciones dentro de la Unión Europea y de numerosas organizaciones internacionales. Esto trae una gran cantidad de funcionarios, diplomáticos y trabajadores internacionales, lo que conlleva la aplicación de normas del derecho internacional privado en sus relaciones jurídicas. La diversidad lingüística y cultural dentro de Bélgica es muy grande, ya que existen ciertas comunidades que hablan neerlandesa, francesa y alemán. También influye la forma en que se abordan ciertos aspectos dentro del derecho internacional privado. Aunque la ley nacional busca como establecer cierto marco uniforme, pues que esto se lleve de una manera como estable, se podría decir. La intensa actividad económica y comercial que se produce en Bélgica genera como ciertos lazos
con otros países europeos y del resto del mundo, y genera como la formación de ciertos contratos y transacciones que en este caso son internacionales, que son reguladas por el derecho internacional privado. Otro aspecto muy importante que debemos tratar es la población de Bélgica. En este caso vamos a hablar como de varios aspectos. El primero es la multiculturalidad. Bélgica es un país multicultural con una proporción significativa de residentes extranjeros. Esto implica que los tribunales belgas se enfrentan con frecuencia a casos que involucren leyes, sistemas jurídicos extranjeros, así como cuestiones relacionadas con el estatuto personal, el derecho de familia y las sucesiones de personas de diferente nacionalidad. La movilidad laboral y la formación de familias internacionales hacen que el derecho internacional privado sea relevante en áreas de reconocimiento de matrimonios, divorcios celebrados dentro del extranjero, la custodia de menores con padres de diferentes nacionalidad y las obligaciones alimentarias transfronterizas. Pues esto va muy relacionado dentro del derecho internacional. El envejecimiento de la población de belga y la inmigración pueden generar pues diferentes casos relacionados con la planificación sucesoria de las personas que tienen bienes en diferentes países o con interacción jurídicas, pues en el caso de los inmigrantes. Es importante garantizar que todas las personas que se encuentran pues dentro de este país, independientemente de la nacionalidad que ellos tengan, tengan como derecho y acceso a la justicia en casos que involucre como ciertos aspectos dentro del derecho internacional privado. Esto incluye que ellos tienen derecho pues a la asistencia jurídica, a la comprensión de las normas aplicables y pues en general todo lo que viene relacionado con el derecho internacional. Bueno, y ya después de hablar de todos esos aspectos tan fundamentales, ya vamos a hablar sobre la aplicación del derecho internacional en Bélgica. En este caso, como se mencionaba anteriormente, sí existe una aplicación del derecho internacional privado en Bélgica, y esta aplicación pues se basa como en varias fuentes. Primero es en el Código del Derecho Internacional Privado de Bélgica del 2004, donde está la ley principal, es la fuente interna de normas del derecho internacional privado en Bélgica, donde se establecieron como las reglas sobre la competencia judicial internacional de los tribunales belgas, la ley que era aplicable en diferentes relaciones jurídicas con elementos extranjeros, el reconocimiento de la ejecución de decisiones judiciales y autos auténticos extranjeros. La segunda es pues como la legislación de la Unión Europea. El reglamento de la UEA en manera del derecho internacional privado tiene como cierta primacía sobre la legislación internacional de los estados que son miembros. En este caso pues incluye Bélgica. Esto significa que muchas áreas del derecho internacional privado, como la competencia judicial, la ley aplicable, el derecho material civil y mercantil, se aplica directamente en estos reglamentos europeos. Bélgica es parte de numerosos tratados bilaterales y multilaterales que contienen normas del derecho internacional privado en ciertas áreas específicas. Estos tratados también son directamente aplicables en el ordenamiento jurídico. Los tribunales belgas interpretan la aplicación de las normas del derecho internacional privado, tanto de origen nacional, europeo como internacional. En los casos que se presentan, sus decisiones contribuyen como a esta evolución y clasificación dentro del derecho. Y pues estos estudios y las opiniones de los juristas belgas también influyen en la comprensión y la aplicación que se da dentro de este país. En resumen, el Bélgica cuenta como con un sistema internacional privado que está muy bien desarrollado, que sigue en una constante evolución y que es influenciado por su propia historia jurídica, su ubicación geográfica, estratégica, la composición multicultural de la población, su pertenencia a la Unión Europea y su participación en la comunidad internacional. La aplicación del derecho internacional privado en este caso es esencial para resolver como estos numerosos casos que involucran pues los elementos extranjeros, y así se puede como garantizar la seguridad jurídica en estas relaciones transfronterizas, pues como lo podemos evidenciar. Muchas gracias por la atención prestada y hasta luego.